Vamos a hablar de La vida secreta de Jesucristo por Nicolás Botovis, parte 2. Vamos por la página 19. El lúpulo llama así allí Cham, Cham se prepara en el mismo convento. Dicha cerveza comunica rápidamente a la obesidad a todos los monjes. Lo que pasa ahí por signo un favor particular del cielo. En lenguas tibetanas se halla allí un tibetano de origen, está la lengua que se pierde en la oscuridad de los tiempos. La única cosa cierta es que el rey del Tíbet, contemporáneo de Mahoma, emprendió la creación de una lengua universal para todos los adeptos del Buda. Con este fin hizo simplificar la gramática sánscrita, compuso el alfabeto que tenía un número indefinido de signos, así como signos base de la lengua, cuya pronunciación es más fácil de la escritura de la complicada, efecto para presentar sonido que es necesario para representar un sonido necesario para emplear por lo menos 8 caracteres. Toda literatura moderna del Tíbet está escrita en tal lengua. Por otra parte, tan solo en Ladakh, en el Tíbet oriental, en donde se habla la pura lengua tibetana, después de otras partes del país emplean dialectos formados con una mezcla de la lengua madre de diversos idiomas, tomados de pueblos vecinos de una u otra región. Hasta la vida material del Tíbet existen siempre dos lenguas. Una es absolutamente incomprensible por las mujeres y la otra la habla la nación entera. Únicamente en los conventos se puede hablar la lengua tibetana en su pureza e integridad. El problema de las religiones según los lamas. El clero de los monasterios prefiere mucho las visitas de los europeos a las de los musulmanes. Y como preguntaba yo la razón de ello, el lama me contestó así: los musulmanes no tienen ningún punto de contacto con nuestra religión. Hasta hace muy poco en su campaña victoriosa han convertido a la fuerza a la patria los budistas al islamismo. No son menester muchos esfuerzos para conducir a los musulmanes a la vida del verdadero Dios. En cuanto a los europeos sucede lo contrario, no solamente profesan los principios esenciales del monoteísmo, sino que forman parte de adoradores del Buda, casi con el idéntico título de lamas que habitan en el Tíbet. La única falta de los cristianos es, después de haber adoptado la gran doctrina del Buda, se hayan al mismo tiempo separando completamente de él y hayan creado el Dalai Lama es diferente. En quien únicamente he recibido el don divino de ver cara a cara la majestad del Buda y poder de servir de intermediario entre la tierra y el cielo. ¿Cuál es este Dalai Lama de los cristianos que acabas de mencionar? Dile que yo, mi interlocutor, nosotros tenemos un Hijo de Dios a quien dirigimos nuestras fervientes plegarias y es el que recurrimos para que interceda acerca de nuestro Dios único e indivisible. No es a este quien me refiero ahora. Nosotros respetamos también al que vosotros reconocéis como hijo del Dios único, pero nosotros no lo vemos como un hijo único, sino al ser excelente elegido entre todos. Buda efectivamente se encarnó en la sagrada persona de Isa, que sin emplear ni el fuego ni el hierro fue a propagar todo el mundo la nueva y grande verdadera religión. Yo me refiero a vuestro Dalai Lama terrestre, este a quien dais el título del padre de toda la iglesia. Comprendí que aludía al Papa. ¿Quién fue el santo Isa? Acabáis de decir que
un hijo de Buda, Isa, el elegido entre todos, ha sido difundido vuestra religión sobre la tierra. ¿Quién era pues él? A tal pregunta el lama abrió desmesuradamente los ojos y miró con sorpresa y preguntó palabras que no pude comprender, murmurando de una manera ininteligible. Isa es un gran profeta, uno de los primeros después de los 22 Budas. Es más grande que ninguno de los Dalai Lamas, porque constituye la parte de la espiritualidad de nuestro Señor. Es quien os ha instruido, quien condujo las almas frívolas al regazo de Dios, que nos ha hecho dignos del beneficio del Creador, el que ha permitido el fin de cada ser reconociera el bien y el mal. Su nombre, sus actos se hallan registrados en nuestras santas escrituras y leyeron espléndida y existencia transcurrida entre gentes extraviadas. Lloraron por el hombre del pecado de los paganos que le asesinaron después de haberle puesto en tortura. Me asomé al resto del lama, el profeta Isa, y sus torturas y su muerte, nuestro Dalai Lama cristiano. Los budistas reconocieron al cristianismo. Todo ello me hacía pensar más y más en Jesucristo. Rogué a mi intérprete no omitiera ninguna de las palabras del lama con quien yo conversaba. ¿Dónde se hallan esas escrituras y quién las ha redactado?, preguntó al monje. Los principales volúmenes y rollos de cuya redacción tuvo efecto en la India y en Nepal, diferentes épocas, se hallan en Lhasa, un número de muchos millares. De algunos conventos grandes existen copias de los lamas llevaron a cabo de las diversas épocas durante su permanencia en Lhasa y que posteriormente las legaron a sus conventos en recuerdo a su estancia en cada uno de los mismos cerca del Gran Maestro, nuestro Dalai Lama. ¿Y no posee ustedes algunas copias relacionadas con el profeta Isa? No, no las poseemos. Nuestro convento es de escasa importancia y desde nuestra fundación nuestros lamas no cuentan en su activo más que algunos centenares de copias. Los grandes monasterios de los que tienen por millares, pero son objetos muy sagrados que en ninguna parte os lo exhibirán. Sostuvimos todavía algunos minutos más de conversación después de lo que me fui al campamento reflexionando sobre los relatos del Lama Isa, el profeta de los budistas. Pero ¿cómo habría podido ser ello? El origen judío vivió en Palestina, en Egipto. El Evangelio no contiene una sola palabra, ni la más mínima alusión al papel que había representado en el budismo la educación de Jesús. Empieza la búsqueda de los manuscritos. Tomé la determinación de visitar todos los conventos del Tíbet, confiado en recoger más amplios detalles sobre el profeta Isa y quizá hallar copias de documentos. En el poblado del Lamayure hay un convento que parece esclavado a los flacos de la roca que se sostiene de ella de modo de, por decir, milagroso. Se desconocen las escaleras en tales monasterios. Para alcanzar un piso al otro sirven de cuerdas comunicadores con el exterior por todo un laberinto de pasajes, corredores sin fin. Abajo de las ventanas del convento hay un pequeño albergue que se pone a disposición del viajero con habitaciones poco atractivas. Apenas me he tendido sobre una alfombra cuando varios monjes vestidos con túnicas amarillas llegaron a mi cuarto hostigándome con preguntas acerca de los sitios que había recorrido, sobre el objeto de mi viaje, etc.
Finalmente me invitaron a subir a su residencia. A pesar de mi cansancio acepté su ofrecimiento y me decidí a escalar los pasajes escarpados, cortando la misma roca, atestando una infinidad de veletas de plegarias tocaran sin querer hacia voltear, se hallaban colocadas ahí en evitar a los transeúntes la pérdida del tiempo de sus preces en sus quehaceres. Hubieran debido absorber por completo su jornada, que no les quedará tiempo para el rezo. Muchos budistas piadosos utilizan al efecto de la corriente de los ríos. Visto la serie de los círculos de veletas, desprovistos de sus formularios y colocados en la ribera de tal suerte del agua que pone movimientos por lo mismo, eximen sus propietarios obligar a rezar. Me senté sobre una banqueta, una sala donde reinaba una medida claridad, las paredes que hallaban adornadas de las inevitables estatuas del Buda, libros, círculos revelas, locuaces, lamas, pusieron a explicarse la significación de cada objeto. Y estos libros, les pregunté, ¿se relacionan con la duda de la religión? Sí, señor, son algunos de los tomos religiosos que tratan de los primeros y principales ritos de la vida común. Poseemos muchas partes de las palabras del Buda consagrado a los grandes indivisibles del ser divino y todo lo que ha salido de sus manos. Entre estos libros no existen algunos relatos sobre el profeta Isa. No, señor, me contestó el monje. Poseemos algunos tratados relativos a la observancia de los ritos religiosos, y cuando la biografía de nuestros santos ha sido recogida en Lhasa y hasta hay también un importante convento que no han tenido todavía tiempo de conseguir una copia. Antes de venir a este Gompa he permanecido muchos años en un gran convento para más allá de Ladakh y años de una gran de Ladakh, y he visto millares de libros y rollos, volúmenes copiados de diversas épocas por las lamas del monasterio. Habiéndoles interrogado aún largamente, supe que el convento en cuestión se hallaba próximo al ex. Mis reiteradas instancias tuvieron que parecer el don de despertar la sospecha de el espíritu de los lamas, y como una verdadera satisfacción me condujeron otra vez abajo, donde me dormí, y después de una ligera colación. Capítulo 11. El gran convento de Imis. Cerca de Lek, la capital de Ladakh, se encuentra el gran convento llamado Imis, y en situación pintoresca se llevaba en lo alto de la roca, en medio de un valle de la doctrina de Indo. Uno de los principales monasterios del país, los dones de los habitantes de los subsidios enviados a Lhasa, de los que convencionan subsistencia sobre el camino que conduce al convento, después pasado de un Indo, un puente cerca de las numerosas poblaciones. Se encuentra una infinidad de manes de piedra llenas de inscripciones grabadas que nuestros guías procuran evitar torciendo por la derecha. Yo quise voltear mi caballo hacia la izquierda, pero los ladakneses
me hicieron retroceder y se condujeron el animal hacia la brida, explicándome que era la costumbre dar la vuelta por la derecha, y me fue imposible averiguar el origen de tal costumbre. Nos encaminamos a pie a la dirección de Gompa. Me domina la torre almendrada, visible de muy lejos, y nos hallamos frente a una gran puerta pintada de colores chillones, formando parte de un vasto edificio de 2 pisos que encierra un patio pavimentado con pequeños guijarros. A la derecha, uno de los ángulos, hay una puerta de grandes dimensiones pintada y decorada con anchas anillas y argollas de cobre. En la entrada del templo principal, que decoran las pinturas de más importantes ídolos, y donde ve una gran estatua del Buda flanqueada de estatuillas sagradas. Al final existe una terraza adornada de una inmensa veleta de plegarias. Todos los lamas del convento, con su lama jefe, forman el círculo alrededor de la veleta, parte baja del pie de la terraza. Algunos músicos tendrían la muestra de las largas trompetas y tambores. A la derecha del patio, de una hilera de puestas dan acceso a los cuartos de los monjes, de todos ellos decorados con pinturas sagradas, adornadas con pequeñas veletas piadosas que se alzan sobre tridentes pintados de negro y rojo, cuyas cintas de tela hayan sobrecargadas de inscripciones. En el centro del patio se alcanzan 2 grandes mástiles, en cuya extremidad flotan 2 colas de yaks y largas cintas de papel recubiertas de preceptos religiosos. A lo largo de tales paredes del convento se hallan veletas piadosas adornadas de cintas. Se inicia un ministerio religioso. Reinaba el profundo silencio en el patio. Todos y cada uno aguardan con ansiedad el comienzo, como un misterio religioso que iba a presentar. Habíamos tomado el sitio sobre la terraza, no lejos de los lamas, así, casi inmediatamente de los músicos arrancaban sus trompetas de sonidos dulces y monótonos, acompañándose de un tambor estrambótico compuesto de un círculo que soportaba un bastón fijado en la tierra. Los principios del sonido de melancólico canto, con acompañamiento de la música extravagante. Se abrieron las puertas que daban a lo largo de las paredes del convento para dar paso a los 20 personajes enmascarados de diversos disfraces, tales como animales, pájaros, diablos, monstruos imaginarios. Llevaban sobre el pecho de dragones fantásticos, demonios y cabezas de muertos, bordados por la seda china de diversos colores y su cónica, y caían sobre el pecho de las largas cinturas multicolores cubiertas de inscripciones. Traían sobre la cara una máscara representando las cabezas del muerto, bordada la seda blanca, y con este disfraz dieron la vuelta lentamente alrededor de las mástiles que alzaban el centro del patio, extendiendo los brazos de cuando en cuando y echando el aire con la mano izquierda, una especie de
cuchara, cuya parte principal era el fragmento del cráneo humano, rodeado de una cinta del extremo, la cual habían fijado cabellos humanos que se aseguraban procedían en los enemigos que habían desarrollado su paseo en torno a los mástiles terminados al un redoble más acentuado del tambor de los danzantes. En el alto de las varillas amarillas adornadas de cintas que sujetaban la mano derecha en actitud amenazadora fueron a saludar